Hola, aquí os dejo el tema del arte nazarí, la Alhambra y el Generalife. Así se llama el tema. Como todos los temas, comenzamos con un contexto histórico. Después tenemos las características de la arquitectura nazarí, pero como veis aquí, esas características no están en este tema. ¿Por qué razón? Porque ya en el tema anterior, en el tema de la mezquita de Córdoba, ¿vale? El tema del arte califal, teníamos una preguntita que se llamaba características de la arquitectura andalusí, que es lo mismo que decir características también de la arquitectura nazarí. Por tanto, cuando tengamos que enumerar las características de la arquitectura nazarí, si es que nos sale ese tema, tendremos que remitirnos a este apartado del tema del arte califal. ¿De acuerdo? Y por último, la mayor parte del tema versa sobre la descripción de lo que es el recinto de la Alhambra y el Generalife. Bueno, pues vamos a empezar. Mira, en el contexto histórico, realmente aquí lo que os hago es una breve mención, un resumen del reino nazarí de Granada, que es realmente el contexto histórico en el que se inserta la construcción de la Alhambra. Podéis añadir, antes de hablar del reino nazarí de Granada, pues podéis hablar brevemente sobre la conquista musulmana que se produjo en el 711, que se pasó por varias etapas, como por ejemplo la etapa del Emirato, en la que Al-Ándalus, que era el territorio musulmán de la península, eh, era una provincia más del Imperio Islámico. Después Abderramán III se autoproclamó califa, inaugurando el califato de Córdoba, que fue la etapa de máximo esplendor de Al-Ándalus. Después este califato se rompió en una treintena de reinos de taifa, bastante más débiles que el califato, hasta que los almorávides, una tribu norteafricana, los invadieron y unificaron. Posteriormente, después de los almorávides, volvieron a romperse en reinos de taifa, hasta que llegaron los almohades, que también eran una tribu norteafricana. En 1212, en la batalla de la Nava de Tolosa, los reinos cristianos unieron sus fuerzas, su ejército, y derrotaron definitivamente al imperio almohade, abriendo así la puerta de Despeñaperros y conquistando todo el valle del Guadalquivir. Y aquí es donde comienza realmente la historia del reino de Granada, porque una vez que los cristianos han conquistado el valle del Guadalquivir, Andújar, Córdoba, Sevilla, lo que queda, el último reducto que queda de Al-Ándalus, es el reino nazarí de Granada, que en principio, como bien dice aquí, abarcaba lo que ahora, bueno, en principio sus límites iban desde Tarifa hasta el Cabo de Gata, es decir, lo que ahora sería parte de las provincias de eh, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Este reino sobrevivió casi 300 años, desde el siglo XIII al finales del siglo XV, gracias a los pactos que los sultanes del reino de Granada hicieron con, con los reyes cristianos. Hicieron una serie de pactos por los que les pagaban tributos, les pagaban impuestos, y a cambio los cristianos, bueno, pues los dejaron estar en paz. Además, los cristianos durante estos siglos estuvieron muy entretenidos porque tuvieron una serie de luchas políticas por el poder entre los reyes y los nobles, entre los reyes entre sí también, y también conflictos sociales con los campesinos. Por este motivo, el reino nazarí de Granada se mantuvo 300 años eh, en paz, digamos, y lejos de la incursión de los cristianos. También hemos de decir que la palabra nazarí hace alusión al apellido de la dinastía que ocupó el trono de Granada desde el siglo XIII al siglo XV, y que su fundador, el fundador de la dinastía nazarí, fue el rey Alamar, un noble de Arjona, que desde allí se trasladó a Granada y fundó esta dinastía
que fue la que se mantuvo en el trono durante estos 3 siglos. Finalmente, a finales del siglo XV, los reyes católicos acaban con todas las disputas internas políticas que había en los reinos cristianos, solucionan sus problemas y entonces acometen el final de la Reconquista. Comienzan a conquistar parte del reino de Granada hasta que finalmente solo queda Granada capital y entran en esta ciudad el 2 de enero de 1492, donde su último califa o su último sultán, más bien, Boabdil, rinde la ciudad a los reyes católicos, llegando a su fin los 8 siglos de dominación musulmana de Al-Ándalus. Este sería el contexto histórico, ¿de acuerdo? Ahora deberíamos darle un repasito a las características de la arquitectura andalusí, o lo que es lo mismo, la arquitectura eh, nazarí, porque la verdad es que hay poca diferencia entre las etapas del arte andalusí. Tenemos que comenzar diciendo que la arquitectura es el arte por excelencia del arte islámico. Es decir, no encontramos apenas ni pintura ni escultura. ¿Por qué? Porque el Corán no veía con buenos ojos las representaciones figurativas y por eso no aparecen figuras representadas de seres humanos y mucho menos de Alá o del profeta Mahoma y muy poquitas de animales. Por otro lado, los materiales de esta arquitectura van a ser pobres, feos y baratos. Se va a utilizar escasamente la piedra, aunque el Alhambra sí aparece en algunos sitios el mármol, pero predominan sobre todo materiales pobres como el ladrillo, la madera y la mampostería. Ahora bien, para enmascarar esta pobre apariencia de estos materiales que son feos, se recubren con elementos que le dan una apariencia bastante lujosa. Se recubren con cerámica de colores, con yeserías pintadas de colores, para darles, como ya digo, una apariencia de suntuosidad. También tenemos que decir que predomina la horizontalidad, es decir, los edificios andalusíes no son edificios excesivamente altos, no tienen una obsesión por ser altos, sino que son bastante horizontales. Y también técnicamente son edificios muy sencillitos. Técnicamente no existen grandes cúpulas, ni grandes bóvedas, ni grandes artificios técnicos que sean difíciles de ejecutar. También hemos de decir que contrasta la pobreza decorativa de los exteriores de los edificios. Es decir, la Alhambra vista desde fuera es un edificio, bueno, es una ciudad-palacio que parece más bien un castillo, no tiene nada que resalte, es bastante sobria, bastante severa, pero realmente la exuberancia de la decoración y la riqueza decorativa está en el interior, al igual que en los otros edificios andalusíes. También hemos de decir, aunque esto sobre todo es en la mezquita de Córdoba, que se reutilizan materiales de edificios anteriores, de civilizaciones anteriores, fundamentalmente materiales de edificios romanos y visigodos. Se aprovechan pues columnas, capiteles, mármoles, etcétera. Y el apartado tal vez más importante de la arquitectura nazarí va a ser la decoración. La decoración, de los que aquí tenéis varios ejemplos, se va a basar en varios temas. Se van a representar temáticas vegetales, a esto se le llama decoración de ataurique, como veis aquí en esta yesería, con estos tallos y estas hojas. También son muy frecuentes los temas geométricos, llamados decoración de lacería, que suelen aparecer o bien en azulejos o en puertas. También aparece la escritura, lo que se llama decoración epigráfica, es decir, las mismas letras de la grafía árabe sirven para decorar. Aquí tenéis, por ejemplo, a la derecha, eh, aunque no lo parezca, pero aquí aparece una frase, ¿vale? Escrita con grafía árabes. Normalmente en la Alhambra
las frases que aparecen son poemas de alabanza al soberano. Y en la mezquita de Córdoba lo que aparece son versículos del Corán. Y por último, también aparece en la Alhambra lo que se llaman los paños de Sebca. Estos paños de Sebca, que son del periodo almohade, aparecen, por ejemplo, en la Giralda, que está aquí, ¿vale? Son una serie de rombos, ¿veis? Como unos pequeños rombos que se producen cuando los arcos, hay unos arquitos aquí que se entrecruzan entre ellos, dando lugar a esa red de rombos. Y por último, también se utiliza mucho en la Alhambra los mocárabes. Los mocárabes son unas piezas de madera de diferentes formas prismáticas que se ensamblan entre ellos y que una vez ensamblados se colocan o bien sobre bóvedas o bien sobre arcos y se los pintan de colores azul o se les pinta de color dorado y da un aspecto bastante lujoso. También todos estos temas de los que hemos hablado, los temas vegetales, geométricos, epigráficos, los paños de Sebca, los mocárabes, se van a realizar sobre materiales que ya hemos dicho que son materiales pobres, o bien sobre yeserías, por ejemplo, este ataurique de aquí, estos motivos vegetales están hechos sobre paneles de yeso, que es un material blando y bastante barato, o también sobre cerámica vidriada de colores, tal como vemos aquí. Y en cuanto a los elementos arquitectónicos que podemos ver, hemos dicho que la arquitectura andalusí y nazarí es una arquitectura bastante simple. Podemos señalar en cuanto a los arcos que siguen utilizando el arco de medio punto que ya hemos visto en el Renacimiento o hemos visto en la antigua Roma, pero utilizan sobre todo el arco lobulado, que es este de aquí, y el polilobulado. Son arcos de un carácter bastante efectista y con una sensación de riqueza bastante potente. También se utiliza mucho, al igual que la mezquita de Córdoba, el arco de herradura, que como veis es una especie de arco de medio punto, solo que la parte que está pegando al capitel, que lo sostiene, está un poquito más cerrada. Sería como un arco medio punto, pero más cerrado. Eso es un arco de herradura. Y en cuanto a las cubiertas, encontramos muchas cubiertas planas, artesonado de madera, y también encontramos pequeñas cúpulas. Estas cúpulas son bastante pequeñas de tamaño y además no ofrecen apenas dificultades técnicas porque no ejercen presión, ¿vale? Y en cuanto a los capiteles, de estos 4 que tenemos aquí, el capitel que tenemos, digamos, más... uy, perdón, que se me ha ido. Los capiteles que aparecen en la Alhambra son estos 2 últimos, sobre todo el capitel de mocárabes. Ya hemos visto que los mocárabes son estos elementos cúbicos que parecen como estalactitas de una cueva, y, y el capitel de Ataurique, que sería un capitel con motivos vegetales.